Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tejer un mandala para decorar nuestra casa, nuestro negocio, para regalar o para vender. Vamos a precisar un aro. Ahora los venden en las mercerías. Este mide 27 centímetros. También pueden comprar alambre de floristería y ustedes mismos hacen el aro y lo unen en la punta y lo forran, ya sea con el mismo hilo o con el papel fantasía con el que se forran las flores artesanales del alambre de floristería. También pueden utilizar aros de plástico que venden también y utilizar la creatividad para decorarlos y hacer lo que vamos a hacer hoy. Vamos a precisar una aguja lanera que es tan solo para coser y unir nuestra carpeta centro mandala al aro. Para eso vamos a precisar la aguja de coser lana. 4 marcadores, de los cuales los vamos a ajustar en las 4 puntas para ir cosiendo y que nos quede perfecto. Para este tipo de hilo que estoy utilizando, que es hilo grueso de algodón, estoy utilizando un ganchillo de 1.75 milímetros y tijera. Pueden tejer con todo tipo de material que ustedes tengan a su alcance. Esto pesa 35 gramos, no lleva tanto tampoco. Y plumitas. También se compran en las mercerías las plumitas y en las casas de cotillón. ¿Sí? Son muy lindas para decorar y elegir los colores que les guste más para vuestro mandala. Bueno, vamos a comenzar en este caso con hilo de color violeta. Vamos a hacer una cadena de seguro retorciendo nuestro hilo, apretando ahí y pasándolo y lo ajustamos bien. Eso es una cadena de seguro. Y ahora vamos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas en total. Unimos en el otro extremo y pasamos con un punto deslizado. Ajustamos bien. La piolita la ponemos hacia atrás de nuestro dedo para ir escondiéndolo y vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a trabajar adentro de este anillito 20 puntos altos triple. Una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Colocamos adentro de nuestra argolla y empezamos a pasarlo. Ahí tenemos nuestro primer punto. Hacemos una cadena de separación y enroscamos en nuestra aguja 3 veces la lazada y volvemos a hacer el punto alto triple. Una cadena y otra vez. 3 lazadas y procedemos a hacer nuestro punto alto triple. Así vamos a ir por toda la argolla hasta tener 20 en total. Cerramos con punto deslizado. Después esto lo ajustamos bien porque esto corre y lo acomodamos bien. Ahora levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a trabajar toda la vuelta de puntos altos. Va uno encima del punto alto triple y 2 adentro de la cadena. 2 puntos altos. 2. 1 arriba del punto alto triple. Y 2 en la cadena. Abrimos bien.
encima y adentro de la cadena 2. Encima y 2 en la cadena. Así vamos a ir trabajando toda la serie. Cerramos, levantamos una cadena y en el mismo lugar hacemos un punto bajo. Toda la vuelta es de punto bajo, entonces por cada punto un punto bajo. Así. Toda la vuelta. Puntos bajos. Así tenemos el inicio. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado en la cadena que hicimos. Bueno, se me enganchó. Ahí. Ajustamos bien. Bueno, quedó feo. Ahí. Ahí. Ajustamos bien. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y 4 más que son de separación. 3, 4. Y vamos a dejar 2 espacios y cae justito en cada punto que tenemos acá. Entonces ya lo hacemos de memoria. Lo hacemos ahí. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire, saltamos 2 espacios y en el tercero hacemos nuestro punto y como ven queda debajo de cada punto alto que hicimos. 1, 2, 3, 4 cadenas, saltamos 2 y en el tercero un punto alto. Uno más. 1, 2, 3, 4 cadenas, saltamos 2 y en el tercero hacemos el punto alto. Así vamos a trabajar por toda esta serie. Bueno, así nos queda con estos cuadraditos importantes. Para cerrar la vuelta no vamos a hacer 4 cadenas, vamos a realizar 2. Una cadena, 2. Cargamos el ganchillo con lazada, 1, 2. En la tercera cadena ahí hacemos un punto alto. Y vamos a empezar a trabajar la vuelta desde acá para allá. Entonces acá mismo hago un punto bajo, porque cuando vengo prendo acá. Y ahora hacemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire y vamos a hacer arcos de cadenas clavados con punto bajo en el arco que tenemos hecho en este cuadradito. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y hacemos un punto bajo en el arco. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Cerramos con 2 cadenas, cargamos el ganchillo y en la cadena inicial ahí hacemos nuestro punto alto. Acá hacemos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, ponemos un poquito de costadito y acá mismo vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Vamos al arco, acá, ahí, y hacemos un punto bajo. Acá mismo, 1, 2, 3 cadenas y acá 4 puntos altos. 2, 3 y 4.
Vamos al arco y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y los 4 que corresponden. 1, 2, 3 y 4. Vamos al arco de las cadenas y un punto bajo, y así vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, así queda cerrada la vuelta. Unimos con punto deslizado en la base y comenzamos una nueva vuelta. Desde acá levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3, que cuentan como primer punto alto. 1, 2, 3 para separar y un punto alto en el mismo lugar. Y formamos como una V o un triangulito. 3 cadenas de separación y nos vamos hasta acá en el inicio de las 3 cadenas y hacemos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas de separación entre motivo y motivo, 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 y vamos a las 3 cadenas de inicio y ahí hacemos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el lugar. Para cerrar la vuelta no vamos a hacer 3 cadenas, solamente vamos a hacer una. Cargamos el ganchillo con lazada, 1, 2, 3, y ahí hacemos un punto alto y comenzamos una nueva vuelta. Aquí mismo hacemos un punto bajo y la vuelta la vamos a cerrar acá y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y adentro del triangulito un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en las 3 cadenas ahí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un punto bajo acá y así toda la vuelta. Así queda la vuelta. Como ven, tienen un arquito acá y otro adentro del triangulito. Para cerrar la vuelta hacemos 2 cadenas, cargamos el ganchillo y en la cadena de base ahí hacemos un punto alto y vamos a trabajar acá 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y aquí dentro de costadito ahí vamos a hacer 3 puntos altos, 2 y 3. En el diseño anterior hicimos 4, ahora son 3. Lo acostamos un poquito con un punto bajo. Levantamos aquí mismo 2, 3 cadenas, primer punto y 3 puntos altos más. 2 y 3. Acostamos un poquito ahí y un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos nuevamente. 1, 2 y 3 puntos altos. Un punto bajo. Y así vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, así quedó terminada la vuelta. Unimos acá donde iniciamos, como les dije, y nos vamos a ir con punto deslizado hasta la primera cadena. 1, 2 y 3. Y acá vamos a empezar a trabajar 3 cadenas para el primer punto alto y 4 de separación, 2, 3 y 4. Y vamos a levantar un punto alto acá donde hicimos las 3 cadenas de inicio. En el dibujo anterior hicimos un triangulito, acá hacemos un punto alto solo. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y en la tercera cadena de inicio ahí un punto alto. 1, 2, 3, 4
y en la tercera cadena ahí un punto alto. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Bueno, acá veníamos separando con 4 cadenas. Cuando llegamos al final vamos a hacer 2, 1 y 2 cadenas. Cargamos el ganchillo y contamos 1, 2, 3. En el punto alto ahí hacemos otro punto alto, porque vamos a empezar a trabajar desde el centro. Aquí mismo hacemos un punto bajo, porque cuando regresemos vamos a prender acá con un deslizado. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y clavamos acá con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. Así sería esta vuelta. Bueno, estamos en la penúltima vuelta de cierre. Hacemos 2 cadenas, 1, 2 para cerrar, cargamos el ganchillo y acá hacemos el punto alto y trabajamos desde acá. Acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto, nos ponemos un poquito de costado para hacer solamente que los 3 puntos altos queden derechos y hacemos 1, 2 y 3. Nos vamos al arco que sigue y en el medio lo prendemos con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar 2 y 3 puntos altos. Vamos al arquito, un punto bajo. 1, 2, 3 y acá realizamos los 3 puntos altos. Ajustamos en el arco con un punto bajo y así vamos repitiendo esta última vuelta. Bueno, lo presentamos en el aro y ponemos los marcadores para que no se nos mueva al momento de coser. Solamente para eso. Enhebramos la aguja, ¿sí? Y vamos acá mismo donde prendí con un marcador. Ya lo puedo quitar. Y lo voy a anudar. Tres veces. Bueno, quedó prendido. Eso después lo vamos a esconder bien. Nos metemos por debajo del aro y vamos a donde tenemos las 3 cadenas de inicio. Ahí. Y empezamos a pasar nuestra piola. Yo la tengo un poco larga y se me anuda un poquito. Ahí. Vengo por debajo y voy a las 3 cadenas de inicio y así voy haciendo uno por uno los motivos, pasándolo.
Al final de todo, estiramos bien la piola y ajusta bien de bien. Así. Vamos a hacer uno más. Vamos por debajo. A mí me gusta que se vea el metal, porque al incluir en el tejido varios elementos, lo importante no es taparlo, pero lo pueden forrar si quieren. A mí me gusta que se vea todo. Es como cuando junto caracoles en el mar. No elijo el más bonito, también el más feíto. El que la erosión del mar, las corrientes y el tiempo, el salitre, hizo su estrago y le cambió su cara inicial, también me gusta. Entonces yo muestro todos los elementos. Acá estamos mostrando el hilo sintético, las plumas que son de cotillón, abalorios que le pueden poner y el metal. Madera o acrílico, lo que consigan para hacer el aro, un bastidor, lo que quieran. Bueno, se me anudó ahí. Ahora sí. Y así vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, le hice una correíta de 20 cadenas y le puse una pelotita que me había sobrado del otro mandalá, del tutorial anterior. Esto si lo quieren poner lo ponen y si no lo dejan. Lo que hacemos son puras cadenitas, 20, 30 cadenitas. Y dejamos una piolita larga para atar la pluma. Damos varias vueltas y empezamos a atar. Y las van disponiendo como gusten, ya sea el criterio vuestro, como quieren adornar. Van apretando bien. Bien apretadito. Y después cortan el excedente. Entonces las tenemos ahí más o menos cada 2 centímetros. Y acá hacemos lo mismo. Atamos una y otra vez bien fuerte. Le pueden poner cintitas, cordones, lo que quieran. Rafia, caracolas, todo lo que tengan sirve para adornar la terminación del mandalá. Esto también lo cortamos. Acá no tengo mucho lucimiento porque es chico mi lugar, pero lo van a ver en la foto del terminado. Así quedaría. Pueden poner de mayor a menor, como gusten. Así. Van corriendo un poquito. Y buscando donde les queda mejor. Espero que lo hagan. Cualquier duda me lo dejan en la sección comentario y en la brevedad de mis tiempos se los seguiré respondiendo. No se olviden de suscribirse al canal, de invitar a sus seres queridos o amistades, compartan en sus redes sociales y les mando un abrazo muy afectuoso y les bendigo con mucha paz y mucho amor.